Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí. Agradezco mucho la invitación que se me hizo llegar, especialmente la invitación cursada por el doctor Jorge Solari, a quien es un gran amigo y con quien he trabajado en años pasados. Yo les pediría, por favor, si nos podemos parar, porque la exposición ha sido de derecho y la que me ha precedido es bastante técnica, entonces los he visto algunos un poquito cansados. De hecho, a eso, la pausa activa. El doctor nos ha dado bastante conocimiento, ha tomado su hora y mi hora. Entonces, por favor, ayúdenme a levantarnos. A ver, yo sé que ustedes tienen este tema de pausa activa. Nos levantamos, nos estiramos, la mano bien arriba, sacamos todo el estrés. Yo sé que ustedes pueden. No vayan a golpear al compañero al costado. Y ahí abajo, abajo. Ahí sí suena croc, croc, croc. ¡Ya! Perfecto, ahora sí, ya. El doctor pide un masaje, eso es. En el break, el colegio les va a otorgar uno, con el coffee break. Ya, ahora sí, nos sentamos. Antes de iniciar la exposición, quisiera hacer un pequeño disclaimer. Esta ponencia no busca criticar a los profesionales médicos. Esta exposición es una exposición que invita a la reflexión, al análisis, a ver cómo ha evolucionado este tema que sigue en debate y es bastante polémico, el derecho de los pacientes. Y me gustaría empezar contándoles un caso, cosa que capto su atención, hasta el final, porque la respuesta está al final. En España, un grupo terrorista que estaba en una penitenciaría, eran revoltosos ellos, y entonces el alcaide de la penitenciaría, que también era médico, decide enviar a los reclusos a diferentes penales. Ellos, como un acto de protesta, deciden hacer huelga de hambre. Muchos de ellos tenían un diagnóstico clínico también. Y en ese sentido, cuando una persona no come, ¿qué sucede? Más aún si tiene alguna enfermedad. Entonces, este alcaide, abogado y también médico, con su grupo dentro de la penitenciaría, deciden obligarlos a comer, obligarlos a ponerle las medicinas que les correspondían. Este grupo de revolucionarios, bien instruidos, tenían su asociación de abogados y demandan al alcaide y al grupo médico. Y dice de que lo que ellos están sintiendo es tortura. El alcaide, por el contrario, con su grupo médico, dicen: nosotros tenemos una obligación de salvar vida. Estas personas han sido coactados de su libertad, libre tránsito, pero tienen otros derechos y yo soy el responsable. La conclusión la vemos al final de la exposición. Entonces, dicho esto, habiendo hecho mi disclaimer y todo, ¿qué vamos a abordar hoy día? Vamos a hacer cuatro ítems, porque acá lo que queremos, como les estaba contando, es un tema de reflexión, de análisis, algunas cosas que van a ser polémicas. Entonces, vamos a empezar por hablar cómo ha evolucionado en el mundo, cuál es la evolución histórica de los derechos de las personas, en este caso de los pacientes. En un segundo lugar, analizaremos cómo es la evolución histórica o cómo se ha desarrollado este derecho a los pacientes en el Perú, a través de dos ítems. Uno, cuáles son las normas claves en el Perú en este desarrollo y también qué derechos tienen los pacientes en el Perú, si es que se tiene alguno. Luego, esta forma técnica la vamos a tratar de analizar en casos muy concretos, de una forma didáctica. Finalmente veremos cuáles son los desafíos actuales que se está atravesando en esta materia. Y entonces encontramos que la evolución histórica sobre los derechos de los pacientes va a tener 5 hitos importantes.
Lo primero nace de la antigüedad hasta el siglo XIX. Básicamente, desde Grecia, Roma, el que sabía todo era el médico en la relación médico-paciente. Y entonces tenemos una relación paternalista. El médico dice y el paciente obedece. El médico es el topo. No había ni siquiera la posibilidad de pensar, ni obviamente refutar al médico, ni obviamente considerar que el paciente tenía el derecho de opinar. Luego avanza el tiempo y llegamos a mediados del siglo XX. ¿Qué sucede ahí? Se empieza a gestar una revolución con referencia a la Segunda Guerra Mundial, y entonces pasa algo muy importante, que aquí yo estoy segura que ustedes lo saben. Culminada la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, y sale un código de Nuremberg en 1947. ¿Qué establecía el código de Nuremberg? Como había habido casos de investigaciones médicas, en ese proceso se juzga a los médicos nazis que habían realizado experimentos humanos. Entonces, el código de Nuremberg dice, bueno, si van a realizar investigaciones humanas, consentimiento. Luego ya viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y lo proclama en su artículo 25, derecho a la salud. Posteriormente, en Finlandia, en 1964, hablamos de que no solamente debería hablarse de consentimiento informado, o no solamente la persona, el paciente, debería dar este tema de consentimiento informado en lo que serían investigaciones médicas, sino también cuando se hable de atención en servicios de salud. Entonces, aquí ya se empieza a hablar más o menos de conceptos como consentimiento informado, cómo abordar ya de una manera ética la investigación médica. Luego ya es en 1970, en la década de 1970-1980, cuando empieza a surgir conceptos como autonomía del paciente. Es decir, esta relación paternalista donde el médico dice, y eso se cumple, se empieza a cuestionar. Y se le empieza a dar un mayor ámbito de decisión al paciente. Y surgen, tanto en Estados Unidos como en países de Europa, las primeras cartas en hospitales, donde establecían más o menos temas como derecho a la información, derecho a rechazar tratamientos. Ya es en 1990, donde, impulsada por la OMS, se empieza a establecer leyes en los países sobre el derecho de los pacientes. Y entonces es aquí ya que surge como una categoría legal que no existió en la antigüedad, y empieza a tener la protección y salvaguarda de los estados. Y ya después, en los 2000, básicamente se habla de un enfoque global e internacional, donde es el paciente el que se encuentra en el medio del foco de la política pública en el sistema sanitario y obviamente con un enfoque de derechos humanos. ¿Y ustedes creen que habrá sido igualito que fue en la historia? ¿Pasó en Perú? ¿O nosotros sí tendríamos un enfoque bastante no paternalista? Desde el principio el paciente se llegaba y decía, dame mi medicina y es... No, no era así. Es en 1993, con la Constitución, que señala de que la salud es un deber del Estado y un derecho de la persona, de forma fehaciente. Luego, con la dación de la Ley General de Salud, la 26842, en 1997, que se regula la ley más importante en materia de salud, porque se regula el sistema de salud en el Perú, y establece y reconoce la autonomía del paciente, es decir, que el paciente es la persona que decide o en la relación, ambos son importantes, pero no se enmarca en este enfoque
paternalista o médico rehabilitador, donde el eje de la política pública es el médico. Pero tampoco esa ley reconoce el derecho de los pacientes como tal. Es luego, después de 12 años, donde se da la ley 29414, Ley de los Derechos de las Personas Usuarias a los Servicios de Salud, que establece y regula los derechos fundamentales. Y básicamente los regula en 4 ítems. Y luego le jala de esto subcategorías de derechos. Entonces, el primer derecho fundamental que establece esta ley, cuando habla de la ley de derechos de los pacientes, es el derecho a la atención en salud, el derecho a la información, el derecho a la recuperación en salud y, por último, el derecho al consentimiento informado. En el 2013 se crea su salud y 2 años después se crea con el Decreto Supremo 27/2015 el reglamento que pone de forma especificada los demás derechos que establecía la ley 29414, que la vamos a analizar ahora. Y como les estaba comentando, la 29414 es esta ley que señala cuáles son los derechos de los pacientes en el Perú. Y esta ley, por eso le decía, tiene 4 capítulos bastante importantes. Y entonces tenemos el acceso a los es el artículo 15 en la 29414, artículo 15, 15.1, acceso a los derechos de servicio de la salud. 15.2, acceso a los derechos a la información. 15.3, atención y recuperación de salud. 15.4, consentimiento informado. Y sobre eso se empieza a desplegar. Entonces, cuando dice, ¿qué engloba el acceso a los servicios de salud? 1, el derecho a atención en emergencia. Cuando hay un caso de emergencia es obligatorio atender. No se puede, por ejemplo, exigir el pago primero. Ojo, segundo disclaimer de la exposición. Eso es lo que dice la ley. Sigamos con la exposición. El derecho a la libre elección del médico o IPRES. ¿Qué cosa más tiene derecho el paciente dentro del ámbito del acceso a los servicios de salud? A recibir atención con libertad de juicio clínico. ¿Qué otra cosa más tiene? A una segunda opinión médica. ¿Qué cosa más tiene dentro del acceso a los servicios de salud? Al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios. Dentro del segundo grupo de derechos enmarcados en el acceso a la información, es derecho a ser informada sobre sus derechos. Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento. Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de servicios de salud. Derecho a ser informada sobre su traslado. Derecho a acceder a las normas, reglamentos y o condiciones administrativas de la IPRE. Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y decidir su retiro voluntario de la IPRES. Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento. Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación. Hasta ahí sabíamos que teníamos todos esos derechos, ¿no? Ya, sigamos. 15.3, lo que enmarca qué es el derecho a la atención y recuperación de salud. Derecho al respeto de su dignidad e intimidad. Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos. Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento. Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía. Y cuando hablamos de todos los derechos que engloba el derecho de consentimiento informado, decimos que tienen 3 derechos importantes, que es el derecho al consentimiento propiamente informado, que debe ser por escrito, el paciente debe de autorizarlo, por ejemplo, el derecho a acceder a copia de la historia clínica y el derecho a la información de la historia clínica.
Y luego te surge otro derecho más, que es el derecho a presentar reclamos y quejas que se establece ya en su salud, por ejemplo, ¿no? Dicho todo esto que es bastante técnico, lo que me gustaría sería aterrizar, que ya estamos en la parte número 2 de la exposición, a casos prácticos. ¿Cómo en casos prácticos se puede ver estas cosas? Entonces, lo que yo he hecho es esto. Tenemos un caso práctico, ¿qué derecho colisiona con ese caso práctico? ¿Y cuál sería lo que se debería hacer? Y la norma. Entonces, si les gusta, le pueden tomar una foto, una cosa didáctica y seguimos. Pero no le vamos a poner un paciente, porque cuando le ponen un paciente, no lo sentimos nuestro. Y acá hay algo que me contó la otra vez en un médico en un curso de mejora de proceso y me decía, Maga, me ha pasado un caso en el que un colega termina su turno y llega y le dice a su otro compañero, todo está normal, 10 esperando, 10 en cola, las camas están completas, igual que siempre, normal. Ah, ok. Pero dice que después este médico se sintió mal. Y entonces ya no era el médico, o sea, ya no era Pedro Pérez que dejaba, que dejaba el establecimiento como médico, sino luego era Pedro Pérez que estaba volviendo al establecimiento como paciente. Y entonces esa cola que había para él como paciente, ¿era normal? No hubiera sido en todo caso la situación esperada. Entonces no le vamos a poner un paciente y no le vamos a poner nuestros nombres. Cada uno va a decir su nombre en su mente. Entonces yo voy a decir, yo, Maga, soy operada sin saber los riesgos ni dar mi firma. ¿Eso está bien? ¿O con qué colisiona conmigo? Colisiona con mi derecho al consentimiento informado. A mí me debieron decir de qué me iban a operar, cuáles eran los riesgos de esa operación, y yo decidí si desearía o no desearía esa operación, o de repente habría alguna otra forma de poder aplacar mi dolor o enfermedad. Y entonces, ¿qué es lo que espera el derecho de nosotros? Porque el derecho regula a la sociedad para que podamos vivir pacíficamente. Por eso es que el derecho va un pie detrás de la sociedad. La medicina va 2 pasos más que el derecho. Porque cuando ustedes tienen una situación que nosotros no hemos preveído, le sucede y recién nosotros empezamos a regular. Por ejemplo, el derecho genético. Ustedes ya hicieron, nosotros no lo sabíamos. Cuando ya tiene la situación, hay que regular. ¿Qué pasa? No sé, por ejemplo, en los in vitrios, ¿qué pasa con los óvulos? Eso regulamos nosotros. Entonces, por eso digo, ustedes como ciencia siempre van un paso, 1 o 2 más adelantados que lo que vamos nosotros en derecho. Una madre, señora Juana, exige ver la historia clínica de su hijo menor. El médico le prohíbe. ¿Colisiona con algo? Pero el paciente es el hijo, no es la señora. Pero es menor de edad y la ley dice representante. Y si el médico no le da, entonces sí vulnera con un derecho. ¿Por qué? Porque le debe dar el acceso. Según la 29414 establece en su artículo 29 y el reglamento en el 25. Un paciente con VIH es maltratado y aislado en una sala. ¿Colisiona con algún derecho o no? Discriminación. Nadie puede ser discriminado por razones de sexo, de religión, y eso no solamente es un tema que atenta contra la ley, esto es un tema que atenta contra la Constitución Política del Perú. En emergencia, se le niega la atención a un paciente porque no tiene dinero. ¿Se puede? Solo si es emergencia. Si no es emergencia, no. ¿Saben qué? Me han hecho acordar, a ver, otro caso. ¿Qué pasó en un país? No lo voy a decir. Cuando habían estos casos de emergencia, tenían que y venía una persona con la situación administrativa migratoria irregular, no sé si me entienden a qué me refiero.
situación migratoria irregular, es decir, aquella persona que no tiene sus papeles en reglas, ¿no es cierto? Entonces, pero es una emergencia. Entonces, en este país lo atendían. Pero ¿qué sacó el gobierno? Les dijo, ok, tú estás en obligación de atender, sí, pero también vas a tener la obligación de reportarme a mí esos casos. Lo que ustedes dicen, se armó un grupo del Colegio Médico de Madrid y le dijo, eso es ilegal. Tú me estás condicionando a salvar una vida y luego decirlos para que tú los deportes. Eso no lo puedo hacer. Se filtra el diagnóstico de un paciente oncológico sin su permiso. O de cualquier paciente, ¿no? Eso estaría bien. A veces vemos de que a una aseguradora, ¿no? Te llaman o algo. No, eso no está bien. Hay una reserva absoluta. Un paciente no está de acuerdo con su diagnóstico y pide otra opinión. ¿Se le debe dar una segunda opinión? Un paciente quechua no entiende lo que dice el médico. Esto nos pasa bastante en derecho. No entiende. ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿No operamos? ¿Llamamos al Ministerio de Cultura? Eso también pasa con las personas con discapacidad en el habla. Una familia no es informada sobre el estado crítico de su hijo menor. Vulnera contra el derecho a la información. El equipo médico debe informar al paciente y o a la familia en forma clara, veraz y oportuna. Y para concluir, los desafíos actuales. Le dije que la exposición era, pero los tenía todos bien concentraditos, eso está bien. ¿Qué desafíos actuales se afronta en este derecho de los pacientes, que es un derecho que responde a una evolución social, ética, médica y legal, frente a situaciones a veces de abuso, a veces de falta de recursos en el sistema de salud, donde los pacientes se sienten vulnerados, ¿no? Y entonces en un enfoque de derechos humanos es que surge todo este tema de los derechos pacientes. ¿Cuáles son los desafíos? Siempre va a seguir siendo el desconocimiento, ¿no? De repente en el ámbito urbano puede ser un poco más fácil, pero en el ámbito, por ejemplo, rural, es bastante complicado, a veces también la comunicación. Los recursos limitados que tienen en los hospitales, escuchaba cómo le preguntaban al colega, pero ¿qué hago si le camilla, se cayó? ¿Qué hago? Que yo soy el que tengo que dar la cara cuando es el gestor de repente del hospital que no ha ejecutado bien su presupuesto el año pasado y por eso a mí no me compran la camilla. Entonces a veces son los médicos o el personal de salud que tiene que dar la cara en la atención, pero no siempre pues es la responsabilidad del médico. Entonces es un tema bastante complicado de hablar. Y obviamente las deficiencias de supervisión, ¿no? Su salud se deberá de fortalecer más, capacitar más a su gente, y obviamente eso también implica recursos, ¿no? Y como les comentaba, el derecho de los pacientes es un área en evolución con interés creciente en las políticas públicas, en la formación para los médicos, para todos los profesionales que trabajan en salud, para los abogados también, porque como les estaba comentando, el derecho siempre va 2 pasos más atrás de la sociedad, de cómo avanza. Y entonces aquí les traigo 3 propuestas para ver cómo podemos aportar en la materia. Uno, que debemos fortalecer la difusión de los derechos. Esta campaña la debemos hacer en los hospitales, escuelas, los colegios, por ejemplo, el colegio de abogados debería comprarse este tema también. Teníamos hace 2 años la Comisión de Defensa de los Profesionales de Salud, ya no hay, pero bueno. Luego tenemos otra cosa que es importante, es esto que ahora ha hecho el Colegio Médico por todos ustedes, ¿no? Que es la capacitación, es una forma de darle más conocimientos, más poder para que puedan actuar en su día a día. Y estas cosas son importantes, ¿no? Capacitación sobre qué, sobre lo que es ética, consentimiento informado, el trato no discriminatorio,
A veces son cosas de repente que las pensamos tan básicas, pero en el día a día se nos puede ir, ¿no? He escuchado colegas, no solamente en el ámbito del derecho, ¿no? Pero ¿cómo no lo vi? Estaba yo cansado, ¿no? Y lo necesario sería implementar sistemas digitales de reclamo y consentimiento para darle una mayor trazabilidad y transparencia. Y muchas gracias por la atención.